Me llamo Teresa Iglesias. Tengo 34 años y me gano la vida llevando las cuentas de otros. Sé exactamente lo que vale una firma. La Nochebuena, la madre de mi prometido se plantó en el umbral de su propia casa y le dijo a mi hija de 7 años que esperara fuera mientras sus nietos pasaban corriendo con bolsas de regalo. No discutí, no levanté la voz. Me arrodillé en la nieve, ajusté los guantes de Lucía y le entregué a esa mujer un sobre blanco. Ábrelo después. Luego llevé a mi hija a casa y le preparé cacao. A las 11:47 de la noche, 79 llamadas perdidas esperaban en mi teléfono. Ni una sola era una disculpa. Hay puertas por las que uno deja de luchar. Simplemente deja de pagar para mantenerlas en pie. Tengo una asesoría contable en un comedor reconvertido de la calle Acacia. La construí sola, después de mi divorcio, cuando Lucía tenía 2 años y yo tenía 900 euros y una mesa plegable. La gente me llama cuando un número no cuadra. Encuentro el error y lo corrijo en silencio. Con el tiempo, eso se convirtió en toda mi forma de ser. Lucía era lo único cálido que nunca intenté equilibrar. Tenía 7 años ese invierno, le faltaba un diente de leche y era el tipo de niña que saludaba a los desconocidos y lo decía en serio. Dibujaba casas constantemente, siempre con todos en el umbral. Nadie quedaba fuera. Conocí a Marco Calderón en una reunión de la Cámara de Comercio que estuve a punto de no asistir. Lo que me conquistó fue lo que hizo con Lucía. En nuestra tercera cena se tumbó en el suelo con ella y la dejó ganarle a las damas 4 veces seguidas, narrando su propia derrota, como un comentarista deportivo. Ella rió hasta que le dio hipo. Esa noche lo llamó casi papá, y yo me permití quererlo. Salimos 1 año y medio. Era constante en las cosas pequeñas, flores sin motivo, cambios de aceite que yo olvidaba, pero había un tema donde su voz tranquila se tensaba: la casa de su familia. Los Calderón tenían dinero viejo en un pueblo que no tenía mucho, y el centro de todo era una casa victoriana blanca en la colina del Cedro con la placa de latón del padre fallecido junto a la puerta. Cada vez que salía el tema, Marco apretaba la mandíbula, como alguien preparándose para una factura. La primera vez que fui a la colina del Cedro, entendí el gesto. La casa era hermosa y fría como los museos. Viviana Calderón nos recibió bajo el retrato de su marido fallecido. 63 años, cabello plateado, vestida para la sociedad histórica. Me tomó la mano como se toma un abrigo mojado. Esto debe de ser la amiga de Marco, dijo. Cuando él la corrigió, prometida, mamá, ella repitió la palabra como si tuviera mal sabor. Luego miró a Lucía, que le tendía un diente de león, y le sonrió como se sonríe a una mancha que está decidiendo si mencionar. No somos muy de dientes de león, dijo. Ese día conocí también a Beatriz, la hermana de Marco. Me hizo un recorrido que era una lista de lo que era caro. Junto a la chimenea señaló las bolsas de regalo. Idénticas, verdes, con lazos dorados, una para cada nieto Calderón en cada festividad. Conté por costumbre. Había exactamente las suficientes para los hijos de Beatriz, ninguna de más. Marco propuso en octubre en la veranda de la colina del Cedro. Dije que sí porque el hombre al que quería era bueno con mi hija y porque llevaba 5 años siendo el único adulto en mi propia vida. Viviana lo observó todo desde la ventana del salón con la cara de quien aprueba un préstamo que ya había decidido denegar. Después, los pequeños detalles se acumularon, cenas donde los hijos de Beatriz eran elogiados mientras Lucía era ignorada como un plato que nadie había contado. Un viaje al lago donde había camas para todos menos una cama de campaña para mi hija, en el cuarto de la lavadora, cada vez que yo lo señalaba a Tris. Veremos cuánto dura esta. Me quedé en el pasillo oscuro obligándome a respirar. Luego volví, sonreí y pasé el pan, porque Lucía estaba en esa mesa más feliz de lo que la había visto en un año. Para explicar el sobre tengo que retroceder 8 meses. Marco apareció en mi puerta una noche con la cara gris, sosteniendo una carpeta como si quemara. Te necesito, dijo. Su padre había pasado la última década pidiendo prestado contra la colina del Cedro y ocultándolo. Impuestos atrasados, una segunda hipoteca oculta y un gravamen vencido. El condado había fijado una fecha. En 11 semanas la casa sería vendida en los escalones del juzgado. 90.000 euros separaban a su familia del peor día de sus vidas. Y yo los tenía. Lo único que veía era un hijo aterrorizado de ver a su madre perderlo todo. Así que dije que ayudaría. No les di un regalo, pagué el gravamen, los impuestos y la segunda hipoteca oculta.
91.000 euros en total. A cambio, la familia firmó una hipoteca privada real, un pagaré, una escritura de fideicomiso registrada en el juzgado, nombrándome como prestamista y la Colina del Cedro como garantía. Interés bajo, pagos mensuales modestos y una cláusula de aceleración estándar. Si dejas de pagar, el prestamista puede exigir el saldo total de inmediato. Los senté a todos en mi propia mesa de cocina para firmar, incluyendo a Viviana. Ella firmó con la boca apretada, como si el bolígrafo fuera un insulto. Marco firmó agradecido y llorando. Guardé mi copia en una carpeta, azul en el cajón inferior del escritorio, bajo los dibujos de Lucía. Durante exactamente 2 meses llegaron los pagos. Luego se detuvieron. El primer mes que faltó, Viviana envió una nota. Las cosas estaban apretadas, de familia a familia. El segundo mes, nada. Para el tercero, cuando lo plantea Marco, frunció el ceño. No hagas que mamá se sienta como una inquilina, Tess. Bastante avergonzada está de que la hayas rescatado. Tenía todo el derecho de enviar un aviso formal esa misma semana. En cambio, lo dejé pasar mes tras mes. Cada vez que Viviana me miraba, tenía que recordar que yo era la propietaria del papel de su casa familiar. Había visto el interior de su terror y no podía perdonarme el rescate. Los desaires dejaron de ser sobre mí ese otoño y empezaron a ser sobre Lucía. En noviembre, Viviana colgó los calcetines navideños, tejidos a mano, el nombre de cada nieto, bordado en hilo rojo. El de Adrián, el de Sofía, y uno nuevo para el bebé de Beatriz que ni siquiera había nacido. Para Lucía no había ninguno. Cuando lo pregunté ante 3 familiares, Viviana se tocó las perlas y dijo: «Todavía no es del todo nuestra, querida». El bebé nonato ya era suficientemente suyo. Mi hija de 7 años, que llevaba 1 año llamando a Marco casi papá, era una invitada en periodo de prueba. Lucía no lloró. Solo se quedó muy quieta, miró trozo vacío de la repisa y luego metió sus manitas frías en los bolsillos del abrigo. «No soy muy de calcetines de todos modos», dijo. Eso lo había aprendido de mí sin que yo se lo enseñara. El truco de encogerse y mostrarse agradecida para hacer el ambiente cómodo. Le dije a Marco esa noche que el asunto no podía quedarse así. «No le pido a tu madre que quiera a mi hija de la noche a la mañana», dije. «Le pido que no la clasifique por debajo de un bebé que no ha nacido». Él me dio el discurso que me sabía de memoria. «Mamá es de otra época. No hagas de la Navidad un campo de batalla». Ni una sola vez dijo que hablaría con su madre. Solo me gestionaba a mí. Había descubierto que yo era el problema más barato de resolver. Esa noche abrí el cajón del escritorio y miré la carpeta azul sin sacarla. La cerré porque Lucía entró a mostrarme algo que había trabajado en secreto durante una semana. Un regalo de Navidad para Viviana. Un marco hecho de palitos de helado, pintados de dorado y dentro un dibujo con crayones. La colina del cedro cuidadosa y torcida, cada ventana amarilla. En el umbral 5 figuras cogidas de la mano, Marco, yo, Lucía, y más alta que las demás, con cabello en crayón plateado, Viviana. Para mi nueva abuela había escrito en el reverso, con una N al revés. No pude mantener la cara quieta. Lucía había dibujado a la mujer que no le daría un calcetín sosteniéndole la mano, incluida, porque en su versión del mundo los umbrales son para dejar entrar a la gente. Le dije que era precioso. Le dije que a Viviana le encantaría. Era la única mentira descarada que dije en toda esa temporada. Ella lo envolvió con cinta y lo puso bajo el árbol. Entregar en persona. Esa semana, mientras llevaba una caja de vino a la colina del cedro, vi a Beatriz preparar las bolsas de regalo en la encimera. Papel verde, lazos dorados. Las contaba en voz baja, igual que cuento yo. Hice lo que no puedo evitar. Conté con ella. 1 para Adrián, 1 para Sofía, 2 para los primos de la ciudad, 1 para el bebé de una sobrina. 6 bolsas, 6 lazos. Y esperé la 7ª. No había 7ª. Toda la velada había sido calculada al milímetro y mi hija no estaba en la aritmética. Beatriz me pilló mirando y sonrió. «Oh, las bolsas son solo para los nietos». «Lo entiendes». Dije que lo entendía. Soy buena diciendo que entiendo. 2 días después, por accidente, lo supe todo. Beatriz me había añadido meses atrás a un grupo de mensajes llamado Navidad Calderón. Nadie me había eliminado. Una noche del martes, alguien etiquetó mal el número del catering y todo el hilo se abrió en mi pantalla. Me sequé las manos y lo leí todo con la concentración fría que suelo reservar para un caso de fraude. El plan de asientos, mesa de niños, había escrito Beatriz.
Solo nuestros nietos este año. Debajo, Viviana, en mayúsculas lentas y completas. Toleramos a la contable porque no queda más remedio. No finjamos que la niña es familia. La mesa es para los nuestros. Beatriz respondió con un pulgar hacia arriba. Guardé capturas de pantalla de cada mensaje. Cuando algo importa, guardas el registro. Luego me senté en la mesa de cocina donde todos habían firmado mi pagaré y finalmente abrí la carpeta azul, capital de 91.000 euros reducido en exactamente 2 pagos más intereses acumulados. Y allí, en el párrafo 9, ante el impago de cualquier cuota, el titular podrá, a su discreción, declarar la totalidad del saldo inmediatamente exigible. A mi discreción, yo era la titular. Durante casi un año había elegido cada mes no ejercer esa opción, y mi indulgencia había sido tan silenciosa que la familia había dejado de verla como indulgencia. Creían que mi silencio era debilidad. Entendí, con el clic limpio de una columna que finalmente cuadra, que yo no era la impotente en esa mesa. Solo me había comportado como si lo fuera. No actué esa noche, les di una puerta más con el nombre de Marco. A la mañana siguiente lo expuse sin rodeos. La Nochebuena, Lucía entra por la puerta principal con todos los demás, se sienta a la mesa y abre un regalo como cualquier otro niño. Si eso no puede pasar, no vamos, y tú y yo tenemos una conversación mucho más importante. Vi su cara hacer lo de siempre. El encogimiento, el cálculo, la frase que menos le costara. ¿Sabes que estoy de tu lado? Dijo. No te pregunto de qué lado estás, te pregunto qué vas a hacer. ¿Le dirás a tu madre que Lucía tiene un sitio? ¿Sí o no? Me encargo de mamá, dijo. Una promesa que había escuchado una docena de veces sin que se encargara de nada. Tenía una cita que no le había dicho, con Rosa Pelayo, abogada inmobiliaria de 2 pueblos más, allá. Le había llamado la mañana después del hilo de mensajes. Había revisado mi escritura. Registrada, confirmado cada coma, y sobre su escritorio me esperaba un aviso de impago e intención de acelerar. Declaraba que los prestatarios llevaban meses sin pagar, que yo pretendía ejercer la opción del párrafo 9 y que el saldo total sería exigible de inmediato, y la parte en que yo había insistido, un periodo de subsanación de 30 días. Si ponían el préstamo al corriente o lo refinanciaban, la aceleración se retiraba. Esto es influencia y una salida limpia, no una bomba, dijo Rosa. Le dije, sé exactamente lo que es. Tomé el aviso, me quité el anillo de prometida del dedo y lo puse en el bolsillo del abrigo junto a él. El trato que hice conmigo misma, de pie en mi armario como si fuera un voto. Si Lucía era bienvenida en esa puerta, sentada, con una bolsa de regalo como cualquier otro niño, el sobre se quedaba en mi abrigo. Si no, el sobre cambiaba de manos. Era la prueba más justa que sabía redactar. Y fui a esa casa, de verdad esperando equivocarme. La Nochebuena llegó fría y suave, con el tipo de nieve que hace que todo parezca perdonado. Lucía llevaba unos guantes rojos a juego con su vestido, con pequeños copos de nieve blancos, y no se los quería quitar porque sus manos tenían que estar listas para entregar el regalo. Sostuvo el marco envuelto en el regazo todo el trayecto. Me preguntó si la abuela Viviana lo colgaría en la cocina, donde todos pudieran verlo. Le dije que sí, era la segunda mentira. La colina del Cedro brillaba a lo lejos, cada ventana amarilla exactamente como Lucía la había dibujado. Subimos a pie por el camino nevado, su mano enguantada en la mía, sus botas crujiendo. Los primos de la ciudad llegaron detrás y pasaron corriendo por los escalones gritando, «Abuela». La puerta se abrió y Beatriz estaba en el umbral entregando las bolsas verdes con lazo, dorado a cada uno. Los lazos lanzaban destellos sobre la nieve. Lucía aminoró el paso a mi lado, sin decir nada, mirando cómo entraban las bolsas una tras otra, apretando su regalo contra el abrigo. Sentí que su mano apretaba la mía. Yo sabía cuántas bolsas había. Las había contado yo misma, y aún así, subiendo esos escalones, una parte de mí todavía esperaba equivocarse. Que hubiera un séptimo lazo, que el amor hubiera silenciosamente superado a la hoja de cálculo. Llegamos al último escalón. La luz cálida nos daba en la cara, y entonces Viviana llenó el umbral. Perlas y blusa de seda verde, sonrisa de anfitriona para los primos detrás de nosotras. Cuando me vio, la sonrisa no cayó tanto como se enfrió, grado a grado como un fuego que bajan poco a poco. Detrás de ella, el vestíbulo lleno de luz y gente, Marco más al fondo. Una docena de familiares con copas girándose hacia la puerta abierta. Lo que ocurrió a continuación lo he repasado más que ninguna otra cosa.
porque ocurrió delante de todos. Una crueldad en una cocina es una herida privada. Una crueldad en un umbral con un vestíbulo lleno de familia mirando y una niña de 7 años en guantes rojos, sosteniendo un regalo. Es un veredicto pronunciado públicamente. Viviana miró a Lucía. Lucía la miró y levantó el regalo un poco, el marco de palitos de helado, y empezó a decir la frase que había practicado ante el espejo. Feliz Navi. Y Viviana puso una mano manicurada, casi delicadamente, en el marco de la puerta, un movimiento pequeño, el movimiento de una reina, justo el suficiente para convertir su cuerpo en verja. El vestíbulo se quedó un tono más silencioso. La sonrisa de Beatriz se endureció en los bordes. Vi a Marco dar medio paso adelante y luego detenerse. Como siempre se detenía. Viviana no se agachó siquiera. Lo dijo desde toda su altura mirando hacia abajo por encima de sus perlas, con una voz calculada, para llegar al fondo del vestíbulo. Lucía, querida, dijo, y la dulzura en ello era la peor parte. Tu hija puede esperar afuera. Esta cena es para nuestros hijos. Las palabras aterrizaron en el umbral cálido y el vestíbulo se quedó en silencio. Sentí que la mano de Lucía se quedó inmóvil en la mía. No lloró. Mi valiente y cuidadosa niña hizo lo que yo le había enseñado por accidente. Se encogió, se quedó quieta e intentó ser fácil de ignorar. Bajó el regalo un poco, como si hubiera entendido que lo había llevado a la casa equivocada. Miré a Marco, con la mano de Viviana en la puerta y mi hija encogiéndose en el escalón. Un hombre se convierte en alguien o confirma que nunca lo será. Le sostuve la mirada y le di toda la frase sin decir una sola palabra. Ahora, ahora mismo. Ve a esa puerta y dile a tu madre que mi hija se sienta a esta mesa. Me miró, miró a su madre, miró al suelo, y luego dijo lo único que le quedaba en voz baja, pidiéndome que le pusiera las cosas más fáciles. Tess, por favor, esta noche no, ahora no, no hagas esto aquí. Ahí estaba. No fue Viviana quien nos terminó. Viviana siempre iba a ser Viviana. Fue el medio paso adelante, y la parada completa. El modo en que el hombre que había prometido estar en el umbral con nosotras eligió estar dentro de él con ellos. Me agaché en la nieve a la altura de Lucía, con todo el vestíbulo mirando, y le arreglé los guantes. Tiré de los puños rojos sobre sus muñecas. Le aparté un mechón de cabello detrás de la oreja, y le dije en voz baja, solo para ella, «Lo hiciste todo bien, cariño. Vamos a tomar cacao». Asintió. Confiaba en mí. Me levanté. Saqué el sobre blanco del bolsillo interior del abrigo y se lo tendí a Viviana Calderón, que seguía de pie en su umbral como un monumento a sí misma. Lo miró confundida, esta mujer que esperaba que yo discutiera o llorara, que no tenía lugar en su comprensión de mí para un sobre. Lo tomó como había tomado mi mano el primer día. No expliqué nada, no levanté la voz. Solo dije, para usted, ábrelo después. Luego tomé la mano. Enguantada de mi hija, le di la espalda a esa casa y bajamos por el camino nevado hacia el coche. El coche estaba tan frío que el aliento nos nubló el parabrisas. Lucía se abrochó el cinturón, todavía sosteniendo el regalo que nunca había llegado a traspasar la puerta. Salí marcha atrás con cuidado y tomé la carretera hacia casa, hacia la calle Acacia, hacia una casa pequeña donde a nadie se le había contado nunca. Y entonces, en una pequeña voz plana desde el asiento trasero, mi hija me hizo la pregunta que escucharé el resto de mi vida. «Mamá», dijo, «hice algo malo». 7 años, guantes rojos, sosteniendo un regalo hecho con sus propias manos. La conclusión a la que había llegado de pie en ese escalón era que la culpa tenía que ser suya. Eso es lo que esa casa le había enseñado en una sola noche. Mantuve los ojos en la carretera porque no podía confiar en mi cara, y mantuve la voz nivelada. Le dije, «No, cariño, no hiciste nada malo. Hay adultos que olvidan. ¿Cómo ser amables? Y cuando lo hacen, eso habla de ellos, no de ti. Nosotras no nos quedamos en escalones fríos esperando a que personas así lo recuerden». Lo pensó. Luego preguntó si podíamos tomar cacao y dije que sí, con los malvaviscos pequeños. Y se relajó, porque tiene 7 años y el cacao es algo real y solucionable. La llevé a casa, le preparé el cacao, le leí El Expreso Polar 2 veces y la arrullé. Viviana lo estaba guardando para después del brindis. A las 11:47 de la noche lo abrió junto al fuego, esperando una disculpa, algún tributo final de la mujer a la que había puesto en su lugar. Encontró 3 cosas.
el anillo de compromiso deslizado al fondo del sobre que le dijo antes de leer una sola palabra que la boda había terminado, un aviso formal de impago e intención de acelerar en el membrete de Rosa Pelayo, citando la escritura de fideicomiso registrada por su número de libro y página, declarando la totalidad del saldo de la colina del Cedro inmediatamente exigible con 30 días para subsanarlo, y una sola línea en mi propia letra al pie de todo ese lenguaje legal. Le dijo a mi hija que esperara afuera. Su indulgencia también puede esperar. Me dicen que lo leyó 2 veces. Me dicen que el color le abandonó la cara como abandona una habitación cuando salta un fusible, porque Viviana Calderón, que había pasado la noche, demostrando ante su familia quién pertenecía y quién no a su mesa, entendió de golpe que la mujer a la que había cerrado la puerta era la única que se interponía entre su familia y los escalones del juzgado, y que yo había estado allí en silencio manteniendo esa puerta abierta durante casi un año. Con Lucía dormida y la olla del cacao en el fregadero, el teléfono se encendió sobre la mesa. Luego de nuevo. Luego no paró. Para la mañana siguiente, 79 llamadas perdidas. Las conté porque contar es lo que hago. Los mensajes de voz fueron un recorrido por todas las etapas. Viviana, rabia pura, la voz de mayúsculas ahora temblando, llamándome víbora, exigiéndome que anulara el aviso. Beatriz, pánico veloz. ¿A dónde iría mamá? Seguramente yo no haría eso. Somos familia. Y Marco, escalada de la ira al ruego y a algo parecido al llanto. Tess, por favor, llámame. Debería haber dicho algo. Lo sé, los escuché todos una vez, como lees cada línea de una declaración, aunque ya sabes el número final. Y noté lo que me confirmó que había tomado la decisión correcta. Ni una sola de esas 79 llamadas dijo la palabra Lucía. 79 llamadas sobre la casa. Ninguna sobre la niña en el escalón. Cuando Marco llamó la 80ª vez a las 9 de la mañana, contesté porque se había ganado una frase. Tess, gracias a Dios. Escucha sobre el aviso. Lo dejé terminar. Luego dije, muy en silencio, las condiciones están en la carta, Marco. Siempre me dijiste que tu madre se encargaba del dinero, que se encargue, y colgué. Puse el teléfono boca abajo en la mesa y fui a hacer tortitas con pepitas de chocolate a mi hija, porque era la mañana de Navidad y estaba despierta y las pedía. La gente me pregunta si me sentí poderosa. No, me sentí nivelada, que es diferente y mejor. Durante un año esa familia había blandido la única arma que tenía, la habitación cálida y la puerta cerrada, las bolsas de regalo y el plan de asientos, el poder de decidir quién contaba, resultó no ser rival para el poder que yo había sostenido todo ese tiempo y que me había negado, por amor, a usar. El suyo era una puerta cerrada, el mío era una firma registrada. Pensaban que lo peor que podían hacerme era dejarme en el frío. Nunca consideraron que yo era la razón por la que las luces estaban encendidas. Lo que retiré no fue el techo. Fui yo, la red de seguridad sin agradecimiento. A través de Rosa, les di sus 2 opciones: poner el préstamo al corriente y refinanciarlo con un banco real a su nombre, dentro del plazo, o dejar que la ley siguiera su curso. En 3 semanas refinanciaron, lo que significó que por primera vez en una generación los Calderón tuvieron que entrar a un banco y dejar que un desconocido viera sus números reales. Me pagaron en su totalidad, con intereses, con un cheque bancario que no tuve que pedir 2 veces. Marco dejó mensajes durante un mes. Devolví el anillo a través de Rosa. La última vez que pasé en coche por la colina del Cedro, las ventanas seguían amarillas y cálidas. No aminoré la marcha. Tenía un giro que hacer hacia casa. El marco de palitos de helado de Lucía había vuelto con nosotras, sin entregar. Unos días después de Navidad, ella preguntó si debería tirarlo, ya que la abuela Viviana no lo había querido. Dije, de ninguna manera. Lo desenvolvimos juntas en nuestra propia mesa de cocina. Le dije que haríamos uno nuevo, uno verdadero. Ella dibujó nuestra casa de la calle Acacia, pequeña y un poco torcida, cada ventana amarilla. En el umbral puso 2 figuras cogidas de la mano, ella y yo. Después de un momento añadió al gato, nadie esperando afuera. Lo colgamos en la pared donde todos pudieran verlo, exactamente donde ella había querido colgar el otro. Semanas después, de la nada, mientras se cepillaba los dientes, dijo, «O sea que no hice nada malo». No era una pregunta esta vez. «No, cariño», le dije. «Nunca lo hiciste. Hay adultos que olvidan cómo ser amables y ya no esperamos en sus porches».
Una puerta solo tiene poder sobre ti mientras sigues llamando a ella. El día que dejé de llamar fue el día que recuperé a mi hija y a mí misma. Esa es mi historia. Un porche frío, un sobre tranquilo y una niña con guantes rojos que nunca más tuvo que esperar afuera.